Me negué a dividir la cuenta. Me dejaron la deuda. Y una sorpresa que me cambió la vida. Cuando me di cuenta de que los pandilleros pueden ser buena gente. Él se negó a pagarme. Ahora hace lo que sea que le pida. Fue en mi primer semestre de la uni que conseguí trabajo de mesera en un bar y grill cerca del campus. La ciudad donde estaba la universidad y el restaurante tenía fama. Llevaba casi una década apareciendo entre las 5 más peligrosas de todo México. Yo venía de una colonia tranquila en las afueras de la Ciudad de México, así que era bastante ingenua. Pensaba que todo ese rollo de la criminalidad era puro sensacionalismo. Pero, curiosamente, fue justo esa inocencia lo que probablemente me salvó la vida más de una vez. Un día llamaron al restaurante para reservar una mesa para 18 personas. Cuando llegué y vi la lista de reservas, me emocioné y pedí atender al grupo. Mi gerente me dejó, ya que a los demás meseros les chocaba cuando les daban mesas con más de 6 personas. Unos 20 minutos antes de la hora, dejé de tomar otras mesas y preparé todo para recibirlos. Llegó el momento y entró el grupo. Todos jóvenes, hombres y mujeres puertorriqueños, entre 18 y 20 y tantos años. Había un tipo un poco mayor, como de unos 30 y pocos. Todos llevaban ropa con el mismo color. Y yo, con lo despistada que soy, pensé, ¡ay, qué bonito! Seguro su entrenador o mentor los sacó a celebrar algo. No traían uniforme de equipo, así que descarté que fuera deportivo. Tal vez eran un grupo de debate. ¿Olimpiada de matemáticas? Algo así. En mi cabeza era clarísimo que se trataba de espíritu escolar. Fui al host y los recibí con una sonrisa de oreja a oreja. Apenas noté las miradas raras de mis compañeros y de algunos clientes. Me presenté con el hombre mayor, claramente el líder del grupo, y los llevé a su mesa. Todos estaban de buen humor, así que solté. ¡Wow! ¿Están celebrando algo? ¡Felicidades! Él me miró con una sonrisita rara y dijo, se podría decir que sí. Jaja. Gracias. Y ya, seguimos. Les llevé las bebidas, tomé la orden, les serví la comida, rellené los vasos, repuse las alitas, todo perfecto. Cuando ya estaban por terminar, el líder me pidió la cuenta. Ya la tenía lista, impresa y metida en el librito, así que se la entregué feliz. Ahora, ese restaurante tenía una política estúpida. No se podían dividir las cuentas. Ya sé, una tontería. Pero los clientes eran avisados cuando hacían la reserva, al entrar, cuando el mesero se presentaba. Y además estaba escrito con letras enormes en la primera página del menú. Y por si fuera poco, también se incluía una propina automática para mesas de 6 personas o más. Apenas le doy la cuenta, el tipo me suelta. ¡Ay! Se me olvidó decirte. ¿Podrías darnos cuentas separadas? Estaba a punto de recordarle la política de la casa, pero justo en ese momento le suena el celular. Perdón, tengo que tomar esta llamada, me dice. Le pasa la cuenta a una de las chicas que estaba con él y le dice, encárgate tú de esto, ¿sí? Y me dice que en un ratito regresa, que va a contestar la llamada en la entrada. Unos minutos después, veo a todo el grupo levantarse y caminar hacia la salida. Me dicen, buenas noches. Y yo, sonriendo, les devuelvo el saludo. Pero en cuanto se van, corro a la mesa para recoger el dinero. ¿Y qué crees? Nada. Ni un peso. Ese restaurante tenía otra regla absurda. El mesero era responsable por lo que dejara su mesa, pagaran o no. Sí, ya sé que eso es ilegal, pero al dueño le valía 3 kilos. Pero ni loca pensaba pagar esa cuenta yo sola. Y hay algo que debes saber sobre mí. Cuando se me cruzan los cables, me transformo. Salí disparada desde el fondo del restaurante hasta la puerta principal y llegué justo a tiempo para bloquearles la salida. Me paré justo frente a la puerta, bloqueándola con el cuerpo como si de verdad fuera capaz de detener a 18 personas con una sola mirada. Pero ahí estaba, sudando frío por dentro, sonriendo por fuera, fingiendo una seguridad que no tenía. El tipo, el mismo que me había dado la cuenta y luego se había escabullido con su llamada, me miró de arriba abajo, como evaluando cuánto problema le iba a causar. Bajó lentamente el celular, inclinó la cabeza y dijo, ¿todo bien? No se puede salir sin pagar, le dije. La voz me salió más firme de lo que esperaba. Algunos de los otros empezaron a reír bajito, como si yo fuera un chiste, pero uno de los chicos se detuvo en seco, miró a los lados y murmuró, «¡Ey! Ya, párenle». El líder levantó las cejas, sorprendido, y se volvió hacia la chica a la que le había dejado la cuenta. Ella se encogió de hombros como si no tuviera idea de qué estaba pasando. Y ahí fue cuando lo entendí. Nunca planeaban pagar. «Mira», me dijo el tipo sin perder la sonrisa. «Fue un malentendido. Vamos a arreglarlo». Sacó una billetera gruesa, llena de billetes. Contó uno por uno frente a mí, sin apuro, y luego metió el dinero en la carpetita que yo había dejado sobre la mesa. Incluyó la propina.
Todo exacto. ¿Contenta? Preguntó. Asentí, tragando saliva. Él me miró fijo, los ojos negros clavados en los míos. No con ira, sino con algo más inquietante. Curiosidad. «Tienes huevos», dijo en voz baja. «Eso no se ve todos los días». Se fue sin decir más. Todo el grupo lo siguió. Al pasar junto a mí, uno de los chicos me guiñó el ojo. Otro murmuró algo como «Cuídese, señorita», y se perdió entre las sombras. Cuando volví adentro, el gerente me estaba esperando con cara de piedra. «¿Qué hiciste?» «Cobré la cuenta». «¿Les gritaste?» «No, solo les recordé que debían pagar». No dijo más. Pero esa noche, mientras limpiaba la estación, uno de los cocineros se me acercó. ¿Sabes quiénes eran esos? Negué. Ni te conviene saber. No los enfrentes de nuevo. No vale la pena. Pero algo en mí ya había cambiado. No fue miedo. Fue otra cosa. Una chispa rara. Sentí como si por primera vez alguien me hubiera visto. Como si esa gente, por retorcida que fuera, me hubiera respetado más que muchos clientes decentes. Esa semana volví a mis turnos normales. Traté de olvidarme del asunto. Me concentré en estudiar, en llegar temprano, en no dar motivos para que me despidieran. Pero el martes, saliendo del trabajo, vi algo que me detuvo en seco. Un coche negro estaba estacionado frente al restaurante, parado, sin las luces encendidas. En cuanto salí, el vidrio se bajó. Era él. «Buenas noches», me dijo sonriendo. Me quedé congelada. No supe si correr, gritar o actuar como si nada. «Tranquila», dijo. «Solo quería hablar. Tengo una propuesta. Nada ilegal, te lo prometo». «¿Por qué yo?» «Porque no tuviste miedo. Y eso vale más de lo que imaginas». Sacó un papel del bolsillo. Era un número de teléfono, sin nombre, sin logo. Me lo extendió por la ventana. «Si algún día te cansas de que te pisoteen por hacer bien tu trabajo, llámame». Y se fue. Esa noche no pude dormir. Pasaron 2 semanas. No lo llamé. Pero tampoco boté el papel. Lo guardé en mi agenda, entre las páginas que nunca abría. Me decía a mí misma que solo era por si acaso, que jamás iba a marcar ese número. Pero la vida tiene una forma rara de empujarte justo hacia donde no quieres ir. 2 semanas después, una situación con un cliente cambió todo. Fue la gota que derramó el vaso. Un tipo que venía seguido, uno de esos que creen que pagar una cerveza les da derecho a tratarte como sirvienta personal, cruzó la línea. Me tocó el brazo, me dijo algo al oído que no voy a repetir. El gerente lo vio. ¿Y qué hizo? No exageres. Él es cliente frecuente. Esa noche lloré en el baño, y cuando salí, el cliente me sonrió como si nada. Al llegar a casa, saqué la agenda, saqué el papel, y marqué. «¿Sí?», contestó la voz al otro lado. «Soy yo», dije. Y solo eso. Del otro lado, un silencio. Y luego, una frase que me heló la sangre. Ya era hora. Esa noche, después de la llamada, casi no pude dormir. Mi cabeza no dejaba de darle vueltas a lo que acababa de hacer. Aceptar la ayuda de ese hombre misterioso en el coche negro. No sabía quién era, qué quería realmente, ni a dónde me llevaría todo eso. Solo sabía que necesitaba salir del ciclo de miedo y humillación en el que estaba atrapada. Al día siguiente, salí del trabajo con el corazón acelerado. Estaba sola en la calle cuando el mismo coche apareció otra vez. Él bajó con una sonrisa tranquila, serio pero sin agresividad. «Pensé que no ibas a venir», dijo. Me quedé parada, sin saber qué responder. No parecía un delincuente común, ni alguien que quisiera amenazarme. Era solo alguien que entendía que yo estaba atrapada en un callejón sin salida. «¿Por qué haces esto?», pregunté. Respiró hondo y respondió. «Porque, incluso en la peor de las ciudades, hay gente que merece una oportunidad. Tú tienes coraje. Eso es valioso para nosotros». Después me dio una tarjeta con solo un número y una frase escrita detrás. «Cuando necesites, solo llama». Sin nombre, sin dirección. No sabía si confiar, pero algo dentro de mí me dijo que sí. Los días siguientes, cosas extrañas empezaron a pasar. Personas que antes me miraban mal en el restaurante ahora respetaban mi espacio. Algunos incluso evitaban molestarme. No lo entendí al principio, pero pronto comprendí que el grupo de ese hombre tenía más alcance del que imaginaba. Entonces, un día, durante mi turno, el gerente vino con cara seria. Un cliente habitual, de esos que creen que el bar es su casa, estaba causando problemas. Yo ya estaba cansada de aguantar todo, y esta vez no me callé. Le respondí de igual a igual. El tipo se enfureció y me amenazó, pero sabía que algo había cambiado. Esa noche, el hombre desapareció de la ciudad. Cuando regresó, no era el mismo. Evitaba mirarme y apenas hablaba con el personal. Empecé a entender que el respeto, a veces, viene de donde menos lo esperas. Un par de días después de aquel enfrentamiento, la rutina en el restaurante volvió a la normalidad, pero yo ya no era la misma.
Sentía que había cruzado una línea invisible. El respeto no venía solo de palabras, sino de actos, y yo estaba empezando a entender cuáles eran las reglas no escritas de ese juego. Esa noche, mientras limpiaba las mesas después del cierre, noté que alguien me observaba desde la esquina. Era uno de los chicos del grupo del coche negro, el que parecía menos hablador. Se acercó sin prisa, y con voz baja me dijo: «Te están probando. No todos aguantan lo que tú aguantaste». Fruncí el ceño, confundida. ¿Probarme? ¿Para qué? Para saber si eres de los nuestros. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. No sabía qué pensar. ¿De los nuestros? ¿Quiénes eran ellos realmente? Solo sabía que, por primera vez, me sentía parte de algo, aunque todavía no entendía qué. Al día siguiente, en el turno, un cliente habitual volvió a molestarme, pero esta vez, sin avisar, uno de los chicos del grupo apareció en la barra, como si supiera que la situación se estaba poniendo tensa. El cliente bajó la voz y se alejó sin decir nada. Esa pequeña intervención me dejó claro que no estaba sola, pero también entendí que estaba entrando a un mundo donde las reglas no se escriben en papeles, sino en miradas, silencios y acciones. Una noche, mientras terminaba de cerrar la barra, el líder del grupo apareció sentado en una de las mesas vacías, solo, con una expresión seria, casi distante. Me acerqué a tomar su orden, aunque sabía que no pediría nada. Él habló primero. «Quiero pagar un favor», dijo con voz firme. Lo miré, sin entender. «¿Un favor?». Asintió y sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Lo deslizó hacia mí con cuidado. Abrí el sobre y vi el dinero exacto que me habían obligado a cubrir aquella noche en la que bloquearon la salida del restaurante. «Esto es para ti», dijo. «No es caridad, es reconocimiento». Sentí que me faltaba el aire. Nadie me había hecho un regalo así, ni siquiera mi propia familia. «¿Por qué yo?», pregunté, insegura. Él me miró a los ojos. «Porque supiste dónde poner límites. Eso vale más que cualquier otro talento». Por un momento, todo el ruido del restaurante desapareció. Solo estábamos él y yo, entendiendo que algo estaba cambiando, que ya no era solo una mesera cualquiera, ni una estudiante ingenua. Había entrado en un juego que no elegí, pero del que no quería salir. Los días después de aquel encuentro fueron una mezcla de ansiedad y curiosidad. Seguía trabajando en el restaurante, pero ahora veía las cosas con otros ojos. Sabía que ese grupo tenía sus propias reglas, y tal vez estaba a punto de entrar en una realidad completamente distinta. Una tarde, mientras organizaba los platos en la barra, mi celular vibró. Era un mensaje simple y directo, sin remitente. «Necesito que entregues algo, sin preguntas. Confía, vas a ganar bien». Pensé por un momento. Podía ser una broma, podía ser peligroso. Pero la verdad es que necesitaba el dinero. Mi bolsillo estaba al límite, y el trabajo de mesera apenas alcanzaba para el alquiler. Al final, acepté. Al día siguiente, me enviaron una dirección. Era un barrio cercano, no tan lejos de la universidad, pero un lugar que nunca había visitado. Llegué con el corazón acelerado, mirando a todos lados. En la puerta de la casa, había una mochila pequeña esperándome. La tomé sin abrirla. Todo muy rápido, muy discreto. Por mensaje me dieron la dirección donde debía entregar la mochila, una casa aún más modesta en la misma zona. Volví al restaurante con las manos temblando y la cabeza llena de dudas. En el camino pensaba, ¿estoy metiéndome en un lío? ¿Será ilegal? ¿Estoy entrando en algo más grande que yo? Pero el miedo quedó en segundo plano cuando, al día siguiente, al llegar a casa, encontré un sobre con dinero en mi buzón, más del triple de lo prometido. Ahí comprendí. No era solo trabajo, era una oportunidad. Quizás una forma de cambiar mi vida, o al menos de sobrevivir en ella. Desde ese momento, las tareas aumentaron. Más entregas, más confianza. Aún no entendía bien qué implicaba todo, ni qué hacía realmente ese grupo, pero ya no podía negar que estaba atrapada en esa red. Y lo más extraño de todo, estaba empezando a disfrutar la adrenalina. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Lo que había empezado como un simple encargo se convirtió en una serie de tareas cada vez más frecuentes y complejas. No eran ilegales, al menos no a simple vista, pero sentía que me estaba adentrando en un mundo desconocido, con reglas que no terminaba de comprender del todo. Al principio, las instrucciones eran claras y sencillas. Entregar paquetes pequeños, vigilar puntos específicos, observar sin llamar la atención, siempre con la advertencia de no abrir nada, no preguntar y ser puntual. El grupo mantenía un perfil bajo, pero sus movimientos eran estratégicos y calculados. Yo solo debía ser una pieza más en su engranaje. La primera vez que tuve que esperar en un callejón, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pensé que todo se derrumbaría. Me senté en una caja, observando cómo la gente pasaba sin reparar en mí.
Sentía las miradas de los perros de la calle y el ruido de los motores en la lejanía. Minutos después, una figura apareció en la esquina y me entregó una bolsa pequeña. La agarré con cuidado y la guardé en mi mochila. Todo en silencio, sin una palabra. Desde entonces, las cosas no fueron fáciles. La universidad y el trabajo en el restaurante seguían consumiendo la mayor parte de mi tiempo y energía, pero ahora debía repartir mi atención en estas nuevas responsabilidades. Las noches en vela se volvieron rutina, pero lo peor era la incertidumbre. ¿Qué estaban haciendo realmente? ¿Para qué servían esas entregas? Recuerdo una ocasión especialmente tensa. Estaba esperando para hacer una entrega en un barrio periférico, lejos de las luces y cámaras del centro. El lugar parecía abandonado, con calles llenas de basura y casas semiderruidas. Mientras esperaba, noté que un coche negro circulaba lentamente por la calle. Mi instinto gritaba que algo no estaba bien. Intenté mantener la calma, pero el coche detuvo su marcha a pocos metros de donde estaba. Una ventana bajó y vi un rostro que no conocía. Me pidieron que me apartara, pero no podía moverme. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Afortunadamente, alguien del grupo apareció justo a tiempo y el coche se alejó. Esa noche aprendí una lección valiosa. No estaba tan protegida como creía. Había límites que respetar, señales que no podía ignorar. Pero pese a todo, no podía dar marcha atrás. La paga era demasiado buena para renunciar. Y había algo en ese mundo que, aunque peligroso, me hacía sentir viva. Ya no era la chica ingenua que llegaba a la ciudad con miedo. Había aprendido a leer entre líneas, a interpretar miradas, a guardar secretos. El grupo empezó a involucrarme más. No solo entregas, sino también vigilancia, seguimiento. Me pidieron que tomara nota de horarios, movimientos sospechosos, rostros conocidos. Tenía que aprender a ser invisible, pero también alerta. Una noche, mientras hacía una ronda de observación, vi a un par de policías en una esquina, mirando hacia el bar donde trabajaba. No parecía casualidad. Sentí un escalofrío. Me pregunté si el grupo estaba siendo vigilado, si había traidores, si la policía sabía más de lo que decía. En esos momentos, el líder del grupo me llamó por teléfono. La voz era firme pero tranquila. Tienes que aprender a desconfiar. Nadie es quien parece ser. La calle te enseña rápido o te traga. Me recomendó que practicara el ojo abierto, observar sin ser vista, notar detalles que otros pasan por alto. Me llevó a un lugar apartado, un terreno baldío donde algunos del grupo tenían un espacio para entrenar. Ahí aprendí técnicas básicas, cómo moverse sin hacer ruido, cómo esconderse en la sombra, cuándo correr y cuándo quedarse quieta. No era un entrenamiento de película, pero era real, era supervivencia. En esos días también conocí historias del grupo, gente que había perdido familia, gente que había sido traicionada, gente que se protegía mutuamente porque no tenían a quién más recurrir. El líder me explicó que, aunque los medios los pintaran como criminales, muchos de ellos solo buscaban proteger a su comunidad de los abusos y la violencia externa. Eso me golpeó fuerte. Me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre buenos y malos. Por otro lado, cada vez sentía más el peso de la doble vida. Durante el día, era la estudiante aplicada, la mesera que saludaba con una sonrisa. Por la noche, era una especie de vigilante, una pieza en un juego que no comprendía del todo, pero del que ya no podía escapar. Una noche, después de una ronda especialmente tensa, el líder me llamó para una charla directa. «Ya no eres una novata», dijo, «pero debes decidir. Este camino no es para todos. Puedes salir ahora y nadie te culpará. Pero si decides quedarte, esto será para siempre». La pregunta me dio vueltas en la cabeza durante días. ¿Quería realmente formar parte de eso? ¿O solo era miedo a regresar a la inseguridad de antes? Finalmente, tomé una decisión. No porque fuera valiente, sino porque había aprendido que la calle no perdona la indecisión. Elegí quedarme. No sabía lo que vendría, pero algo dentro de mí me decía que ese era el único camino para sobrevivir. Después de haber tomado la decisión de quedarme, mi vida empezó a girar alrededor de ese grupo y de las reglas que ahora formaban parte de mi día a día. Ya no era solo la mesera que servía mesas o la estudiante que luchaba por sacar buenas notas. Ahora, era alguien que estaba aprendiendo a sobrevivir en un mundo que me era ajeno y a la vez, cada vez más familiar. No sabía exactamente qué me esperaba, pero esa noche supe que estaba entrando en algo mucho más profundo de lo que había imaginado. La invitación llegó de forma sencilla, un mensaje corto, sin detalles, solo la hora y el lugar. Cena, 8 p.m., casa de Carlos. No había nombre ni explicación. Era suficiente. Llegué al sitio con la mezcla típica de nervios y curiosidad. La casa era una construcción modesta, ubicada en un barrio que conocía poco,
pero que ya empezaba a reconocer en los bordes de mis viajes para las entregas y vigilancias. Nada parecía lujoso ni llamativo. Una puerta oxidada, paredes con grafitis descoloridos, un pequeño patio con una mesa en el centro y varias sillas alrededor. Al entrar, el aire estaba cargado con el aroma de comida casera, tortillas, frijoles, algo frito que no sabía qué era, pero que olía delicioso. Por un momento, pensé en lo lejos que estaba de mi mundo habitual. El grupo ya estaba ahí. Carlos, el líder, me saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Había otros chicos y chicas, algunos que reconocía de las noches en el restaurante, otros nuevos. Todos parecían relajados, pero había una tensión sutil en el aire, como si esa reunión significara algo más que solo una comida. Me hicieron sentar junto a Carlos. No hubo formalidades ni preguntas incómodas. La conversación empezó suave, hablando de la vida en el barrio, de las dificultades que todos enfrentaban, de las injusticias que parecían persistir a pesar de los años. Pero poco a poco, el tono cambió. Carlos habló con voz baja, como quien quiere que solo unos pocos escuchen. «Esta cena no es solo para comer», dijo. «Es para que entiendas lo que somos y lo que hacemos. No somos solo un grupo que hace entregas o protege su territorio. Somos una familia. Y como toda familia, tenemos reglas y responsabilidades». Todos asintieron, mirándome directamente. «Si estás aquí, es porque has demostrado algo», continuó. «Coraje, inteligencia, lealtad. Pero también debes saber que esto no es un juego. No hay vuelta atrás si decides seguir. ¿Lo entiendes?» Sentí que el corazón me latía en la garganta. Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Sabía que esas palabras no eran solo una advertencia, sino una verdad dura. Entonces Carlos me contó historias. Me contó historias de gente que el sistema había olvidado, de familias que luchaban día a día para sobrevivir, de jóvenes que buscaban una salida pero solo encontraban callejones sin salida. «La policía no está para ayudarnos», dijo con amargura. «Muchas veces son ellos los que traen problemas. Nosotros intentamos proteger nuestro espacio, aunque eso signifique ensuciarnos las manos». Por primera vez, escuché la otra cara de la moneda. No era justificación para el crimen, pero era una explicación para la lucha constante de esa gente. Después de la cena, salimos al patio. Carlos me llevó aparte. «Quiero que entiendas una cosa», me dijo. «Aquí nadie hace nada solo. Todo es en equipo. Si decides quedarte, tendrás que ser fuerte, pero también tendrás que cuidar a los demás. Eso es lo que nos hace diferentes». Esa noche, mientras caminaba hacia casa, mi mente era un torbellino de pensamientos. Por un lado, el miedo latente a lo desconocido. Por otro, una extraña sensación de pertenencia que nunca antes había sentido. Sabía que estaba en una encrucijada. Mi vida podía tomar un camino seguro y solitario, o podía apostar todo por ese grupo que, aunque peligroso, me había mostrado un mundo de lealtad y respeto. Decidí quedarme. Los días después de aquella cena en la casa de Carlos fueron una mezcla constante de aprendizajes, miedos y sorpresas. Ya no era solo una chica ingenua que había entrado al mundo de ese grupo por accidente. Poco a poco, iba conociendo a las personas detrás de las sombras, los rostros que no aparecen en las noticias y las historias que rara vez se cuentan. Aquel día, la que cambió mi visión para siempre, ocurrió cuando me invitaron a acompañar al grupo en una visita a un barrio cercano. No era una reunión para planear entregas o vigilancia, sino algo distinto. Algo que, hasta entonces, nunca me hubiera imaginado que formaba parte de sus vidas. Salimos temprano en la mañana, en varios coches viejos y desgastados. El ambiente estaba tenso, pero había una energía diferente a la que se respiraba en las calles cuando hacía las entregas o las vigilancias nocturnas. Esta vez, sentía que íbamos hacia algo con un propósito más grande. Llegamos a un conjunto de casas pequeñas y precarias, donde la mayoría de las ventanas tenían barrotes y las puertas parecían sostenerse con cadenas oxidadas. El barrio no tenía nombres en las calles, ni señalización. Era un rincón olvidado por las autoridades y por el resto del mundo. La gente nos esperaba, no con miedo, sino con una mezcla de esperanza y gratitud. Al principio no entendí por qué nos saludaban con sonrisas y abrazos, hasta que Carlos me explicó. «Estos son nuestros, gente que no tiene a quién más acudir. Nosotros somos su familia cuando la sociedad les da la espalda». Entramos en una de las casas, donde una mujer mayor estaba sentada en un sillón desvencijado, con un niño pequeño en brazos. La casa era oscura, apenas iluminada por una lámpara de techo con una bombilla parpadeante. La mujer nos recibió con lágrimas en los ojos, agradeciendo por la ayuda que les habían brindado. Carlos y los otros comenzaron a sacar cajas con comida, ropa y medicinas. No era mucho, pero para ellos era la diferencia entre pasar hambre
o tener un plato en la mesa. Observé cómo el grupo coordinaba la distribución de todo, con una precisión que no imaginaba. No era solo un acto de caridad, era un compromiso. Habían organizado pagos de alquiler para algunas familias que estaban atrasadas, habían conseguido camas para niños enfermos, y hasta habían logrado que uno de los parientes con problemas de adicción ingresara en una clínica de rehabilitación. Aquello me golpeó fuerte. Me hizo cuestionar todos mis prejuicios, todos los juicios que había hecho antes sobre ellos. No eran simplemente pandilleros como los mostraban las noticias, o como la gente de la universidad hablaba a escondidas. Eran personas que luchaban por mantener viva a su comunidad, con sus propios métodos y reglas, pero con un sentido profundo de responsabilidad hacia los suyos. De regreso al coche, Carlos me miró y dijo: «Ahora entiendes. No somos santos, ni criminales perfectos. Somos sobrevivientes. Hacemos lo que debemos para proteger a nuestra gente». A partir de ese momento, algo cambió en mí. No podía verlo solo como una amenaza o un problema. Eran, en su extraña manera, un refugio para quienes el sistema había olvidado. Sin embargo, la realidad seguía siendo dura. No todo era solidaridad y ayuda mutua. Había violencia, miedo y riesgo en cada esquina. Un día, en medio de una entrega, me encontré con un grupo rival que nos observaba con ojos fríos. Supe en ese instante que la paz era temporal y que siempre estaba al borde de romperse. Pero esa vida peligrosa tenía sus recompensas. Había aprendido a confiar en mi intuición, a detectar señales, a moverme con rapidez. Mi cuerpo y mi mente estaban en alerta constante, pero también había encontrado un sentido de pertenencia que nunca antes había sentido. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, me senté con Carlos en el pequeño patio de la casa donde nos reuníamos. Hablamos durante horas sobre la vida, el futuro, y lo que significaba ser parte de algo tan complejo. «¿Crees que esto tendrá un final feliz?», le pregunté. Él se quedó en silencio por un momento. «No lo sé», respondió. «Pero mientras estemos juntos, podremos enfrentar cualquier cosa». Esas palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Sabía que el camino no sería fácil, pero ya no estaba sola. Había encontrado en ese grupo una familia inesperada, y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a caminar ese camino hasta el final. Desde que había tomado la decisión de quedarme, mi vida se había convertido en una mezcla constante de adrenalina, miedo y una extraña sensación de pertenencia. El grupo ya no era solo un conjunto de desconocidos que me hacían encargos. Eran mi familia, mi protección y, a veces, mi carga más pesada. Pero en ese mundo, la seguridad era un lujo que nadie podía permitirse. Esa noche comenzó como cualquier otra. Salí del restaurante después de mi turno, cansada pero satisfecha por haber resistido otro día sin mayores problemas. El aire fresco me golpeó la cara, y me sentí agradecida por un momento de calma, pero sabía que la tranquilidad nunca duraba mucho. Recibí una llamada del líder del grupo, Carlos. Su voz era baja y tensa, nada que ver con su habitual calma. «Tenemos un problema», dijo. «Alguien nos está siguiendo». No me sorprendió. En aquel mundo, donde las lealtades eran frágiles y la violencia acechaba a cada esquina, no era raro que nos vigilaran, pero esta vez parecía diferente, más serio. «¿Qué quieres que haga?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Quiero que hagas lo que mejor sabes, mantenerte alerta y proteger lo que tenemos. Vas a hacer una entrega, pero esta vez no será tan sencilla. Alguien nos está esperando». Me explicó que debía ir a un punto de encuentro en las afueras de la ciudad, un lugar apartado donde no había cámaras ni testigos. Allí recibiría un paquete que debía llevar a otro sitio, también oculto y seguro. No tenía detalles, solo instrucciones precisas. Al llegar al punto, noté de inmediato que algo no estaba bien. Había un coche oscuro estacionado a cierta distancia, y pude ver a 2 hombres dentro, observando atentamente la zona. Mi instinto me dijo que eran los que nos estaban siguiendo. Intenté mantener la calma, pero el corazón me latía con fuerza. Sabía que debía actuar con cautela. Con el paquete en mano, empecé el camino hacia el destino final, pero cada vez sentía que el coche me seguía más cerca. Los nervios crecían, y la ansiedad se mezclaba con el miedo. Intenté despistarlos, tomando rutas que conocía bien, calles angostas y sin salida, pero los hombres parecían saber lo que hacían. Finalmente, tuve que usar todo lo que había aprendido en esos meses. Observar, analizar, anticipar movimientos. En un cruce, aceleré y me metí en un callejón que terminaba en una vieja bodega. Cerré la puerta tras de mí y me escondí en la penumbra, conteniendo la respiración. Desde la pequeña ventana vi cómo el coche pasaba lentamente, sin notar mi presencia, pero sabía que esa calma era temporal. Cuando salí, revisé el paquete. No había señales de que hubiera sido manipulado, pero algo en mi interior me decía que esa noche iba a ser decisiva.
Regresé al punto de encuentro con el grupo para informar lo sucedido. Carlos me escuchó atentamente y luego me dijo que debía prepararme para lo que venía. Esto es solo el comienzo, advirtió. Los enemigos están más cerca de lo que pensamos. En los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. Cada movimiento era vigilado, cada mirada sospechosa se convertía en una amenaza. El grupo empezó a cambiar sus métodos. Más discreción, menos contactos directos, más precauciones. En medio de todo eso, una noche me tocó ser la encargada de vigilar una zona donde se suponía que había una reunión importante. Me senté en un banco, con el frío calando los huesos, mirando hacia la calle. Entonces los vi. 2 hombres que se movían con cuidado, hablando bajo, pero claramente observando. En ese momento, tuve que decidir si me quedaba o huía. Sabía que mi vida dependía de esa decisión. Decidí quedarme. Durante horas los seguí a distancia, anotando sus movimientos, intentando memorizar rostros y vehículos. Pero cuando intenté comunicarlo al grupo, la señal se cortó. Sentí el pánico subir, pero algo dentro de mí no dejó que me paralizara. Usé el mensaje encriptado que Carlos me había enseñado. Envié un mensaje corto con la información que pude. A los pocos minutos, 2 de los chicos llegaron en motos y dispersaron a los sospechosos. No hubo violencia, solo una advertencia clara. Pero la noche no terminó ahí. Al regresar, uno de los chicos me llevó aparte. «Estuviste bien», dijo, «pero esto se va a poner peor. Prepárate para lo que venga». Los días siguientes fueron una prueba constante. Más vigilancia, más entregas arriesgadas, más secretos. Me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Estaba dentro, hasta el fondo. Y aunque el miedo seguía presente, también había algo más. Una determinación feroz de proteger a los míos, de no fallar. Una noche, mientras me preparaba para una entrega, Carlos me llamó para darme instrucciones finales. «Esta es la más importante», dijo. «No puedes fallar». Entendí que esa misión definiría mucho de lo que vendría después. Con el paquete en la mochila y el corazón en la garganta, salí a enfrentar el riesgo que había elegido. Había pasado casi un año desde aquella noche en que bloqueé la puerta del restaurante. Desde entonces, mi vida había cambiado más de lo que podría haber imaginado. Ya no era simplemente la estudiante universitaria tímida que comenzó a trabajar como mesera en un bar cerca del campus. Me había transformado en alguien que conocía el lado más oscuro y, a la vez, más humano de la ciudad. Aquellos meses habían sido una mezcla constante de riesgo, lealtad y aprendizaje. Había vivido en la cuerda floja entre 2 mundos, uno en el que trataba de mantener la normalidad y otro en el que cada movimiento podía ser una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, había ganado algo que nunca había esperado: respeto. No solo de quienes formaban parte del grupo, sino también de los vecinos, los clientes habituales e incluso del propio barrio. Y esa noche, mientras cerraba el restaurante después del turno, recibí una llamada que sabía cambiaría todo nuevamente. La voz al otro lado era la misma, calmada pero cargada de un peso que no podía ignorar. «Ha llegado la hora», dijo Carlos. «Un último favor». No había preguntas ni rodeos, simplemente una invitación, o mejor dicho, una orden, que no podía rechazar. Me preparé mentalmente para lo que sabía sería una misión distinta a todas las anteriores. No era solo una entrega o una vigilancia, era algo personal. Cuando llegué al punto de encuentro, Carlos ya estaba esperando, rodeado por algunos miembros del grupo que ya consideraba familia. Sus rostros eran serios, conscientes de la importancia de lo que estaba por venir. «Esto no es un juego», me advirtió. «Lo que hagamos esta noche definirá mucho de nuestro futuro». Asentí, sintiendo cómo el peso de sus palabras calaba hondo en mi pecho. Me entregaron una carpeta con información detallada. No era un paquete físico esta vez, sino documentos, nombres y datos que debían llegar a las manos correctas sin levantar sospechas. Durante semanas habíamos escuchado rumores de movimientos que amenazaban el equilibrio en el barrio. Grupos rivales tratando de expandir su territorio, infiltraciones de policías corruptos y una red de informantes que ponía en riesgo a todos. Esta misión era un intento de frenar esa amenaza, de proteger a quienes confiaban en nosotros. Salimos en silencio, divididos en grupos pequeños para evitar llamar la atención. Yo iba con Carlos y otro chico, recorriendo calles oscuras y esquinas olvidadas. Cada paso era una mezcla de tensión y concentración. Sabía que cualquier error podía costar caro. Llegamos al lugar indicado, una casa antigua con ventanas tapiadas y puertas reforzadas. Nadie debía saber qué contenía. Carlos me indicó que entregara la carpeta a una mujer que esperaba dentro. Era una persona que el grupo consideraba clave, alguien que trabajaba para mantener la comunicación con otras áreas y asegurar la coordinación.
Al entrar, sentí una mezcla de respeto y nervios, y la mujer me miró a los ojos y asintió, sin necesidad de palabras. Le entregué la carpeta y regresé al auto con el corazón acelerado, pero la misión no había terminado. Mientras nos alejábamos, escuchamos ruidos detrás de nosotros. Un grupo rival nos había descubierto y nos perseguía. Empezó una persecución tensa por las calles estrechas y mal iluminadas. Cada curva era un riesgo, cada semáforo una posible trampa. Aceleramos al límite, con Carlos al volante, y yo rezando para que llegáramos a salvo. Finalmente, logramos despistarlos entrando en un callejón sin salida, donde nos esperaba el resto del grupo. El alivio fue inmediato, pero sabíamos que esa noche solo era una batalla en una guerra mucho más grande. De regreso en la casa, Carlos me miró con seriedad. «Hiciste un buen trabajo», dijo. «Esto es solo el principio de algo más grande». Esa noche, mientras descansaba, pensé en todo lo que había vivido. En cómo, desde esa primera cuenta que me dejaron, había entrado en un mundo que no elegí, pero que ahora formaba parte de mí. Y entendí una cosa fundamental. Los bandidos no siempre son los peores. Los buenos no siempre son los más seguros. Había encontrado en esa familia imperfecta una lealtad que no había conocido antes. Y aunque el futuro era incierto, sabía que no estaba sola, porque al final todos buscamos lo mismo: sobrevivir, proteger a los nuestros y encontrar un lugar al que llamar hogar. Pasó el tiempo. La universidad quedó atrás, y el restaurante también. La ciudad seguía igual de peligrosa, con sus calles llenas de historias no contadas, silencios que pesan y luchas invisibles. Yo también cambié. Ya no soy aquella chica ingenua que pensaba que la vida se resolvía con buenas intenciones y sonrisas. Aprendí que el mundo es mucho más complejo y que las etiquetas que ponemos, buenos, malos, inocentes, culpables, a menudo no dicen la verdad completa. Conocí a personas que, en los ojos de muchos, serían solo pandilleros o delincuentes, pero que en realidad eran protectores de su gente, soldados en una guerra que nadie les pidió pelear. También entendí que el respeto y la lealtad pueden surgir en los lugares más inesperados, y que la valentía no siempre es heroica. A veces es simplemente resistir, día tras día, en medio del caos. Hoy, miro hacia atrás y sé que cada paso que di me formó. Cada riesgo, cada entrega, cada mirada compartida en la oscuridad. No es una historia de héroes o villanos, es la historia de gente real, con miedo, con esperanza, con la necesidad de encontrar su lugar en un mundo que a veces parece no quererlos. Y aunque mi camino no fue fácil, aprendí que a veces, para sobrevivir, hay que entender que la línea entre lo correcto y lo incorrecto no siempre es tan clara. Lo que sí sé es esto: nadie es completamente bueno ni completamente malo. Somos todos una mezcla, tratando de hacer lo mejor que podemos con las cartas que nos tocan. Y esa, tal vez, es la verdad más real que conozco.